como ustedes pudieron ver, nos tocó leer dos cartas pequeñitas, la primera carta y la segunda carta a los tesalonicenses. And as you saw, we needed to read two short letters. It was 1st and 2nd Thessalonians. Estas dos cartas fueron escritas por Pablo básicamente en el mismo año. These were written by Paul in basically the same year. Como pueden verlas, están aquí en el año, más o menos en el año 50, 51. You can see them here. They were basically in year 50 or 51. Y si Gálatas fue la primera carta que se escribió, And if Galatians was the first letter that was written, aunque no se sabe si fue exactamente en el 50 o fue más o menos en el 55, entonces si no fue Gálatas la primera, quiere decir que la carta a los tesalonicenses posiblemente sea la carta más, las cartas más o las primeras cartas que Pablo envió. So if Galatians wasn't the first one, which we think he wrote between around year 50, then possibly it was 1st or 2nd Thessalonians that were actually the first. Uh-huh. Y en estas cartas que no tienen muchísimo contenido correctivo, and in these letters that don't have a lot of content that is corrective, Pablo lo que hace es que da un agradecimiento y reconocimiento a los tesalonicenses. What Paul does is he gives some recognition to the Thessalonians. Y les reconoce su fe, su constancia, ora por ellos. He recognizes their faith, their consistency, and he prays for them. Pero se asegura de que quede por escrito una explicación. But he makes sure to leave an explanation written con respecto a la venida del Señor, lo que conocemos como la segunda venida del Señor. With respect to what we know as the second coming of the Lord. Como ustedes pudieron ver, es quizás el tema más grande de las dos cartas. As you could see, it's probably the biggest topic between both letters. Aparte de algunas instrucciones con respecto a la conducta que debían tener los tesalonicenses. Besides a small part of conduct that the Thessalonians should have. Así que, ¿qué les parece si buscan en su Biblia Primera de Tesalonicenses? So why don't you look for 1 Thessalonians in your Bible? Y vamos de inmediato a empezar a revisar algunas de las cositas que están escritas en la carta. And we'll immediately start to look at some of the things that are written in the letter. Esta iglesia de Tesalónica, a la que Pablo visitó en su primer y segundo viaje, this Thessalonian church that Paul visited in his first journey, una iglesia bastante joven, a very young church, que se habían mantenido bastante firmes, who had maintained themselves very strong, very steadfast. Requerían clarificación con respecto a algunos temas. They required some clarification about some topics. Especialmente el tema de la venida de Cristo. Especially about the coming of Christ. Porque como era de esperarse, because just as it would be expected, pues había confusión entre alguna gente de qué era lo que había dicho Jesús. There was some confusion among some people about what was it really that Jesus had said. Sobre cuándo iba a regresar él. About when he was going to return. Entonces, vamos a ver primera de Tesalonicenses. So we're going to look at 1 Thessalonians. Entonces vamos a revisar primero algunas instrucciones generales, algunas cosas que Pablo dice y después vamos a entrarle al tema de la venida del Señor.
So first we're going to see some instructions that Paul gives, and then we're going to talk about his topic of the second coming. Ok, en el capítulo 1, So in chapter 1, en el versículo 4, in verse 4, dice, hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, porque nuestro evangelio le llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. it says, "For we know, brothers, loved by God, that he has chosen you, because our gospel came to you not simply with words, but also with power, with the Holy Spirit, and with deep conviction." Ujú. Vean qué interesante que para Pablo era claro que no podía haber, no podía haber un creyente que fuera resultado de un convencimiento intelectual solamente. For Paul, it was clear that there could not be a believer who was convinced or converted solely by intellectual reasons, Ujú. Sino que tenía que producirse una convicción. El Espíritu Santo tenía que producir una convicción en el corazón de la persona. but that the Holy Spirit needed to produce a conviction inside of their hearts. Y esto ya empezándonos más nos pone en un problema, And that puts us in a predicament, porque en la iglesia moderna, pues no hace falta ese tipo de convicción para ser parte de una congregación, no hace falta. because in the modern church, it's not required to have some kind of conviction in order to be part of the congregation. No, en realidad, cualquiera que quiera participar y que esté de acuerdo con algunas creencias que tenemos, pues se identifica como parte de la congregación. Because in reality, nowadays, anybody who is just in agreement with our basic belief system, they can be a part of the congregation. Ujú. Sin embargo, en los tiempos o en la iglesia del primer siglo, Pablo decía que los creyentes eran aquellos que habían tenido una convicción por el Espíritu. However, in the first century, it was those who had a conviction by the Spirit. Eso explica por qué nuestros creyentes de hoy en día, This explains why our believers of today se echan para atrás tan fácilmente. that's why they shrink back so easily. Cualquier cosa los desanima. The slightest thing discourages them. Alguien les hace una mala cara el domingo y ya no vuelven porque están resentidos. Somebody makes a face at them on Sunday and they don't come back because they are resentful. Uh-huh. Y muchos de estos creyentes del primer siglo And many of these believers from the first century se mantuvieron firmes a pesar de las persecuciones, de las muertes, de los sufrimientos. They remained faithful even going through persecution and things like that. Uh-huh. Y todo ¿por qué? Porque había una convicción del Espíritu en ellos. And why? Simply because there was a conviction of the Holy Spirit inside of them. Entonces les pido por favor que nos unamos en oración para que el evangelio que la gente tiene en sus corazones sea un evangelio de convicción por el Espíritu y no solamente un evangelio intelectual. So I want us to pray so that the conviction that the people have in our congregation is from the Spirit and not just a feeling. Uh-huh. Vean cómo lo dice Pablo, amplía la idea en el versículo 8. Paul amplifies the idea in verse 8. Ustedes vieron que en la carta él hace como un resumen de su viaje, ¿verdad? You can see in the letter that he does kind of a summary of his journey. Uh-huh. Dice, partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. The Lord's message rang out from you, not only in Macedonia and Achaia. Your faith in God has become known everywhere. Therefore, we do not need to say anything about it.
Ujú. Vea qué clase de creyentes. Look at the kind of believers. Vean qué clase de congregación, de iglesia. Look at the kind of congregation or the kind of church. Una iglesia con una fe tan activa, una iglesia con una fe tan fuerte, A church with a faith that was so active que ya no requería de la predicación tan fuerte o tan constante de Pablo. that they didn't need the preaching as consistent, that they didn't need it anymore as consistently. Ujú, como Pablo lo hacía en otros lugares. Just, as Paul had done in other places. Eso me hace pensar, no nos pasa a nosotros, yo creo que no, pero me hace pensar It doesn't happen to us, I don't think, but it makes me think. cómo en las iglesias los pastores tenemos que estar ahí todos los domingos, porque si ya no estamos, la gente deja de ir, dejan de testificar y empiezan a tener crisis de fe. In a lot of churches, if the pastor's gone for 1 week, the people stop testifying, they stop believing, their faith fails. Uh-huh. Que al revés que estamos, ¿verdad? How opposite and turned upside down are we? Pienso yo que hermoso sería que nuestra congregación, how beautiful would it be if our congregation, la fe, if the faith, el conocimiento de la palabra, the knowledge of the word, el servicio, the service de los hermanos y del cuerpo en la congregación, of the brothers and sisters in the body of the church, of the congregation, fuera tan fuerte y tan vivo, tan efectivo, that it would be so alive and so effective que no se requiriera del protagonismo del pastor. that it wouldn't need the protagonist as the pastor. Uh-huh. Sino que la iglesia solita, ella, se encargara de seguir manifestando al Cristo impartido. But the church itself would take charge of manifesting Christ. Uh-huh. En el capítulo 2, in chapter 2, Pablo continúa compartiendo algunas cosas con respecto a su ministerio. Paul continues sharing some things about his ministry. Y otra vez es como un código de conducta de Pablo. It's like a code of conduct that Paul has. Él les dice lo siguiente en el versículo 7. He says this in verse 7. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes, no solo en el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. As apostles of Christ, we could have been a burden to you, but we were gentle among you like a mother caring for her little children. We loved you so much that we were delighted to share with you not only the gospel, but our lives as well. The gospel of God, but our lives as well. Because you had become so dear to us. Surely you remember, brothers, our toil and hardship. We worked night and day in order not to be a burden to anyone while we preach the gospel of God to you. Ve qué hermosa expresión de Pablo al decir que aunque él como padre espiritual podría esperar cosas de la gente. Look how beautiful it is that even though Paul as a spiritual father could expect things from the people. Uh-huh. Él en realidad pone el énfasis en el hecho de cómo él no solamente les compartió la palabra, sino que les compartió su misma vida. That he not only shared the word with them, but he also shared his life. Uh-huh. Y no ser una carga para los hermanos. And not to be a burden for the brothers. Yo honestamente le agradezco muchísimo a mi pastor Alejandro, que es mi padre espiritual. I am very grateful to my spiritual father, Don Alejandro, quien en las primeras etapas de discipulado,
who in the first levels of discipleship, y sabiendo que posiblemente nos íbamos a dedicar en algún momento a tiempo completo a la obra, al trabajo de edificación, and knowing that possibly we were at some point going to dedicate ourselves full time to preaching the gospel. uh-huh, me enseñó que si bien es cierto, todos los que le servimos al Señor debemos no sentirnos mal por vivir y sostenernos de lo que las iglesias producen. That even though it's true that those who teach the word shouldn't feel bad to live off of what the people produce. Uh-huh. Debíamos de tener siempre la actitud de no ser una carga para la gente. But we should always have the attitude of not being a burden for the people. De no ser líderes que esclavizan financiera y económicamente a la gente. Who shouldn't be a leader who enslaves their people financially. Y por eso, por muchísimos años, hasta que llegué aquí, and that's why for many years until I came here, pues aunque trabajaba, tenía una función pastoral en la iglesia, tenía mi trabajo y trataba de proveer para mi familia y no depender de la iglesia. Even though I was full-time working for the ministry, I tried to provide. No trabajaba tiempo completo para la iglesia, pero era parte del equipo pastoral. I was part of the pastoral team. I wasn't working full-time for the church, but I would try to provide for my family and not be a burden for the church. Y hasta el día de hoy, con tranquilidad en mi corazón, puedo asegurarles que ese ha sido la convicción que nos ha gobernado a mí y a Evelyn. And up until this day, with peace in my heart, I can tell you that has been the principle that has governed Evelyn and I. De no ser una carga para la iglesia. To not be a burden for the church. De no manipular a la iglesia. To not manipulate the church. Y eso entonces requiere que nuestra filosofía y estilo de vida pues hayan sido definidos previamente. And that means our philosophy or our style of life has been defined previously. Uh-huh. Y eso me encanta ver que el apóstol Pablo es quien lo dice. And I love how the apostle Paul is the one who says it. Uh-huh. Ahora, hay un pasaje ahí que de esos que producen un poquito de confusión a veces. Now there's a verse there that produces some confusion for us at times. Y está en el 2:18. And it's in 2:18. 2:18. 2:18. Uh-huh. Dice ahí, no, voy a leer desde el 17. Nosotros, hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo en lo físico, pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible por ir a verlos. Sí, deseábamos visitarlo. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. From verse 17. But brothers, when we were torn away from you for a short time, in person, not in thought, but out of our intense longing, we made every effort to see you, for we wanted to come to you. Certainly I, Paul, did, again and again, but Satan stopped us. Entonces, ojo que aquí esto puede ser un poquito controversial, ¿verdad? So you can see how this can be controversial, right? Porque creo que de pasajes como estos es donde la gente se agarra para pues echarle la culpa al diablo de todo. Because I think it's verses like these that the people grab to blame the devil for everything. Uh-huh. Y de decir, bueno, no se pudo hacer tal cosa porque Satanás o el diablo nos estorbó. And they say, well, we didn't do this certain thing because Satan stopped us. Uh-huh. Y entonces se le daña el carro a alguien y un domingo en la mañana, pastor, no puedo ir a la iglesia porque Satanás me dañó el carro. And so they say, oh, my car broke down on Sunday and I couldn't go to the church and it's the devil's fault. Ajá. O me enfermé y es culpa del diablo que me haya enfermado.
And or I got sick and it's the devil's fault that I'm sick. Ujú. O se le metió el diablo a mi esposo y me habló muy feo y Satanás me impidió hacer tal cosa y por eso no pude servir. And or Satan got into my wife and she spoke really ugly to me, and so that's why I couldn't do that certain thing. Ujú. Ahora, ¿será este pasaje una licencia para que nosotros entonces empecemos a decir que hay un montón de cosas que no hemos hecho porque es culpa de Satanás? So is this verse then, does it give us the liberty to say that, there's certain things that we haven't done, but it's because it's the devil's fault? Y la otra pregunta todavía más seria es ¿puede impedir Satanás entonces que hagamos algo? The other question that's more burning is, can the devil really stop us from doing something? Y la fe And y el faith? poder What about power? y la victoria que tenemos en Cristo. And the victory that we have in Christ? Entonces, me parece que es muy importante que nos pausemos unos minutos aquí para dejar esto bien claro. So I think it's important for us to pause for a couple of minutes here so that it's really clear. Está claro que Pablo en todas sus cartas demuestra y asegura que ya Satanás fue vencido, derrotado. It's very clear in all of Paul's letters that the devil has already been defeated. Que Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario. That Satan was defeated on the cross of Calvary. Que tenemos la victoria en Cristo sobre Satanás y sus demonios. That we have victory in Christ over Satan and his demons. Por lo tanto, therefore, el mensaje general de Pablo, Paul's general message, no es que Satanás es un problema o es un enemigo poderoso, sino que es un enemigo derrotado. His general message is not that Satan is a powerful enemy, but quite the opposite, that he is already defeated. Ahora, lo segundo hay que decir es que Pablo menciona a Satanás en sus escritos muy pocas veces. The other thing that we need to mention is that Paul mentions Satan or the devil very few times in his letters. No es un tema del cual Pablo o en el cual Pablo gasta demasiado tiempo. It's not a topic that Paul wastes a lot of time on. Aunque sí advierte que aunque Satanás está vencido, even though he does warn that, yes, even though the devil is overcome already, él sigue actuando, y aquí es donde viene la clave, sigue actuando en los hijos de desobediencia. This is the key, that he, even though he's defeated, he does continue acting in the sons of the devil. Entonces, cuando Pablo dice que Satanás le impidió hacer algo, so when Paul says that Satan stopped them from doing something, no fue que Satanás mismo en persona se le opuso, it's not that Satan himself impeded him, que los demonios se le aparecieron y le impidieron ir hacia un lugar específico, that the demons showed up right there and stopped him from going to that place, sino que la influencia de Satanás sobre sus hijos, o sea, los hijos de rebelión, los hombres que viven en tinieblas. But it was the influence, the people living under the influence of him. Ellos se encargaron de crearles tribulaciones y dificultades y obstáculos a Pablo. They made sure to cause him obstacles for Paul. De provocarle tribulaciones. To provoke tribulations. Y para eso basta leer el libro de los Hechos. And for that, it's enough to read the book of Acts. Cómo tanto judíos como gentiles en algún momento se opusieron a Pablo y hasta lo apedrearon. How Jews and Gentiles alike would oppose Paul and even stone him. Por supuesto que Satanás no quería que el mensaje del evangelio se extendiera.
Of course, the devil did not want the gospel to be expanded. Por lo tanto, él, ejerciendo su influencia sobre aquellos que están en tinieblas, So in extending his influence over those who were still in darkness, sus hijos, por decirlo de alguna manera. to say it in one way, his children. ¿Recuerdan cómo se le opuso Satanás constantemente a Jesús a través de los fariseos y de los maestros de la ley? Remember how the devil was constantly opposing Jesus through the teachers of the law and the Pharisees? A quienes Jesús mismo llama, ustedes son hijos de su padre el diablo. He would say that you are sons of your father the devil. Entonces quiere decir que el diablo desde el tiempo de Jesús, desde el tiempo de Pablo, So the devil from the time of Jesus and the time of Paul, ejerciendo su influencia en aquellos que están en tinieblas, exercising his influence over those who are in darkness, hace todo lo posible para interrumpir la extensión del evangelio del reino. he does everything to interrupt us from extending the kingdom. Y la predicación del evangelio. And the preaching of the gospel. Entonces, entendamos esto, no es Satanás en sí mismo como persona. So let's understand that it's not Satan it's not him in person. Porque vean qué curioso, Satanás ni se le apareció a Pablo en ninguna ocasión, él mismo en persona, ni le habló. Because it's interesting that Satan himself didn't appear to Paul in any situation. Porque se le aparece el diablo, cualquier demonio, y él hubiera hecho lo mismo que hizo Jesús, reprenderlo. Because if any demon or Satan would have appeared before Paul, he would have done the same thing as Jesus and just rebuke him. Resistirlo. To resist him. Hasta que él se aparte. Until he goes away. Sin embargo, however, cuando se trataba de otros seres humanos, when it comes to other humans, parece que la situación se ponía difícil porque agarraron a Pablo varias veces y lo apedrearon. It got difficult because in various occasions they would grab Paul and stone him. ¿Pueden ver la diferencia? Can you see the difference? Lo que no quiero es que desarrollemos o continuemos ese pensamiento religioso. What I don't want is for us to continue in that religious thinking. De estar culpando al diablo porque se me cayó la puerta del carro, fue el diablo. To constantly be blaming the devil. Oh, my door fell off of my car. It was the devil. Porque entonces, ¿y dónde está nuestra autoridad? So, because in that case, where's our authority? El diablo anda en mi casa y yo necesito que alguien venga a hacer algo a mi casa porque el diablo anda aquí en mi casa. Oh, the devil's hanging around in my house, so I need someone to come and pray because the devil himself is here. Ahora, seamos honestos. Now, let's be honest. Usa a veces el diablo al esposo o a la esposa que viven en tinieblas. Does the devil sometimes use a husband and wife who are living in darkness? Para obstaculizarnos. To put obstacles in our way? Usa el diablo al compañero de trabajo, a la compañera de trabajo para crearnos problemas. Does the devil use our coworkers at times to create problems for us? Vean, hermanos, si el diablo hasta crea o tiene influencia sobre gente en la misma congregación, imagínense. The devil himself, the devil has influence over people in the same congregation. Imagine. Porque les aseguro que pasa. Yo se lo digo porque yo lo he visto con mis propios ojos. I promise you, because I've seen it with my own eyes. Y entonces quiere decir. So that means que Satanás es el que crea esa influencia en otras personas. So it's Satan who has that influence in other people. Ahora, aquí es donde Pablo. So here's where Paul entra en el capítulo 3, da algunas instrucciones. In chapter 3, he gives some instructions. Explica por qué él había enviado a Timoteo. He explains why he had sent Timothy. Pero en el capítulo 4 es
donde entra, digamos, al contenido más fuerte. But in chapter 4 is where we Ujú. get to the stronger content. En el capítulo 4, entonces, Pablo So in chapter 4, Paul empieza a aclarar algo que tiene un poco confundido a los tesalonicenses. he begins to clarify something that has had the Thessalonians confused. Ustedes recuerdan que cuando Jesús todavía estaba con los discípulos, Remember that when Jesus was still with his disciples, incluso en algún momento dijo, estas cosas ustedes van a ver mi regreso y algunos de ustedes no van a experimentar muerte. he said that you'll see my return and some of you will not experience death. Y eso lo explicamos cuando pasamos por esa parte de los evangelios. And this is something we explain when we go through that part of the Gospels. Entonces, en el ambiente del primer siglo, So in the environment of the first century, recuerden que no había libros. La gente no tenía acceso directo a las escrituras, no lo tenían. remember that the people didn't have direct access to books. O sea, para poder ver los rollos tenían que ir a las sinagogas. So in order to see the scrolls, they would have to go to the synagogues. Se cree que el porcentaje de gente que era educada, o sea, que sabía leer y escribir, era un porcentaje muy bajo. It means that the percentage of the people who knew how to read or write, it was very small. Ajá. Y entonces quiere decir que mucho de lo que se creía era el resultado de la transmisión oral. La gente compartía su fe de manera oral. So what was believed was based on people who would orally present the gospel. De hecho, quiero decirles algo. In fact, I want to tell you something. El acceso que tenemos a la Biblia en realidad se empieza a dar casi que desde el siglo pasado, desde el 1900. The access that we have today of the Bible wasn't really around until, when did you say? I'm sorry. El siglo pasado, el 1900, 1900s. Until since the 1900s. Porque aun cuando la Biblia fue el primer libro que se imprimió, because even though the Bible was the first book to be printed, no era todo el mundo el que tenía el acceso y podían comprarlo porque era caro. It wasn't just everybody who had access to buy it because it was very expensive. Entonces, eso quiere decir que la gente en este primer siglo dependían de la constante predicación del evangelio para mantener los conceptos claros. So this means that the people of the first century had to depend on the Bible being preached in order to keep the right concepts. Uh-huh. Y en medio de eso se generaban muchas creencias. And in the middle of that, or out of that, came many different beliefs. Y muchas ideas que no eran correctas. Entonces se hacía necesario que Pablo, a través de una carta escrita, como él dice él, de mi puño y letra, and so that's why it was necessary at times for Paul to, through a letter, handwritten, as he would say, written with my own hand. Él aclarara algunas cosas que estaban confundiendo a la gente. He would write things that were possibly confusing the people. Y entonces, Pablo toma uno de esos temas que había creado mucha polémica, controversia y creencias. He takes one of those topics that had created a lot of debate and confusion. Entonces, en el versículo 13 dice lo siguiente, vamos a leerlo. So in verse 13, he says this. We're going to read it. Dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con él.
conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Así estaremos con Él, con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Verse 13. Brothers, we do not want you to be ignorant about those who fall asleep, or to grieve like the rest of men who have no hope. We believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him. According to the Lord's own word, we tell you that we who are still alive, who are left till the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, and with the voice of an archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever. Therefore, encourage each other with these words. Entonces, de aquí es donde se fundamentan muchos para desarrollar la doctrina o la filosofía del rapto de la iglesia. So this is where a lot of people get their theology or their philosophy of the rapture of the church. Aunque la palabra rapto como tal no está en la Biblia. Even though the word rapture itself is not found in the Bible. Entonces, no voy a ponerme a hablar del rapto. So I'm not going to talk about the rapture. Porque eso requeriría que entonces tenga que hacer una teología sistemática y entonces tengo que empezar a juntar un montón de pasajes para justificar la idea del rapto. Because I would have to begin with an idea of systematic theology and put together a bunch of verses to support my explanation of the rapture. Entonces, la palabra rapto no existe. The word rapture in scripture does not exist. De hecho, si tuviéramos que definir esta situación, tendríamos que llamarla más arrebatamiento. So if we had to define it more, we'd have to use the word. No sé. I'm not sure what that is in English. Porque dice ahí, es en el 17, luego los que estemos vivos y hayamos quedado seremos arrebatados junto con ellos. In English, it's catching up. Sí, el cut up, ¿verdad? O sea, no, ni siquiera suena como a rapto, suena más como arrebatamiento, suena un poquito más parecido a rapto en español. It should really be something more like being caught up. Ahora, lo que es importante aquí, y respetando la forma en la que estamos tratando de leer la palabra, what's important here, and we're respecting the way that we're reading the Bible, es lo que Pablo está tratando de confirmar y aclarar. It's what Paul is trying to confirm and clarify. Y hay varias cosas que aclara que son importantes. Número There's uno, a couple things that he clarifies that are important. dice que no debemos ignorar una realidad. Es lo que empieza en el versículo 13. No ignoremos. No, él no quiere que ignoremos lo que va a pasar con los que ya murieron. It starts out by saying that we don't want to be ignorant about those who have fallen asleep. Ajá. Vean que en otra versión dice con los que duermen. In one version it says fall asleep, another it says those who have died. Es muy interesante porque el mismo Jesús en algunas ocasiones se refirió a gente muerta como que no estaba muerto, sino que dormían. It's important because Jesus in other occasions would refer to people who were who he would say they are not dead but asleep. Como la hija de Jairo, ¿recuerdan? Y él dijo, ella no está muerta, duerme nada más. Like Jairus's daughter, he said, no, she's asleep. She's just, she's not dead, but asleep. Entonces, aquí es importante aclarar que no es que una persona muerta está en un estado
inconsciente. So it's as if a person who is dead is in a state of unconsciousness. Que era como, a mí me lo explicaron, usted se muere y queda como ahí, como dormido y no es consciente de nada hasta que viene Cristo y ya se despierta y ya es así. Uh-huh. So it's not like that, you said. Uh-huh. No es, la muerte no es, el dormir no es un estado de inconsciencia. So this term of being asleep is not a term of consciousness. Unconsciousness. Unconsciousness. O sea, de no tener conciencia. Of not being conscious. Porque tendríamos un problema porque Jesús contó una historia de un hombre que murió, un rico y el Lázaro, y los dos seguían vivos y conscientes. Because Jesus himself shared a story of Lazarus and a rich man who they both died, but they still remained conscious. Uh-huh. Entonces, no es como algunos pensamos que morimos y quedamos dormidos y no somos conscientes. No, si somos conscientes. So it's not as some people think that we just fall asleep and we just lose consciousness. No, we're still como si estuviéramos en una sala de espera ahí dormidos hasta que pase el tiempo, ¿no? Porque de hecho en la eternidad no hay tiempo. So it's not as if we're in a waiting room there just sleeping because we're talking about eternity. Uh-huh. Entonces, y en la eternidad no hay tiempo. And in eternity there's no time. Ahora, lo importante que Pablo dice o que quiere asegurar es que nosotros tenemos una esperanza, que no debemos ser como la gente que no tiene esperanza. The important thing that Paul points out is that we have hope. We shouldn't be like the people who have no hope. Ajá, que eso incluía a muchos gentiles. Which includes many Gentiles. Que creían que cuando el cuerpo moría todo se acababa. Who believed that once the body died, then everything was over. O algunos judíos que no creían en la resurrección de los muertos. Or some Jews who didn't believe in the resurrection of the dead. Por eso en el 14 dice, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con él. Just as it says in 14, 14. Uh-huh. We believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him. Entonces, tan cierto como Jesús resucitó, so just as true as it was that Jesus resurrected, Pablo asegura por la revelación que él ha tenido, Paul assures us from the revelation that he had que en todos nosotros resucitaremos igual. That all of us will resurrect the same. Que los que hemos dormido en Cristo. That those of us who would fallen asleep in Christ. Qué lindo, ¿verdad? No es que morimos, es que entramos en un sueño. It's beautiful, right? That it's not that we no die. Dormimos. We don't. No morimos. Sleep. No, uh-huh. ¿Qué? No morimos. We don't die. Ajá. Sorry. Sino que we fall asleep. Sino que dormimos, aunque físicamente obviamente morimos, no es que nos dormimos. But it's that we sleep, even though yes, we died, but that we actually sleep. Es la perspectiva, lo importante aquí es la perspectiva. The important thing here is the perspective. Lo que Pablo está diciendo es, nosotros tenemos una esperanza de vida eterna. What Paul is saying is that we have a hope of eternal life. Y aunque la muerte es una realidad física, no es una consecuencia del alma o para el alma. So even though death is a reality, it's more of a consequence for the soul. Para los que dormimos o morimos en Cristo. For those who sleep or are dead. Uh-huh. Y entonces, ¿qué dice en el versículo 16? So what does verse 17 says? Uh-huh. Bueno, el 15 dice, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. In verse 15 it says, according to the Lord's own word, we tell you that we who are still alive, who are left till the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. Y parece que esa seguridad, vean que Pablo dice que el Señor es el que lo dijo.
And that security, well, that assurance, Paul says, is it's the Lord himself who said it. Ya sea porque él está haciendo referencia a lo que Jesús dijo Whether he is making a reference to what Jesus said o a lo que Jesús le reveló. or what Jesus revealed. Pero dice que llegará un momento cuando él regrese por segunda vez But he says that there will come a moment when he comes back for the second time que dice que los que estén muertos van a resucitar primero that he says those who are dead will resurrect first. y después nosotros los que estemos vivos en Cristo And then those who are alive in Christ seremos arrebatados. will be caught up. Dice el versículo 16, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verse 16, for the Lord himself will come down from heaven with a loud command and with the voice of an archangel and with the trumpet call of God. ¿Cómo va a suceder eso? No lo sabemos. How will that happen? We don't know. ¿Qué significa esa voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios? ¿Qué es? Parece que es como un ruido, como un anuncio. What is all of that with the loud command, the voice of an archangel, with the trumpet call? It sounds like it's just a loud noise. No, hay mucha especulación de qué va a ser. There's a lot of speculation of how that will be. Pero lo cierto es que sí vamos a ser testigos de algo que va a anunciar el momento en el que esto va a suceder. But there will be a sign of, or an announcement of that this is happening. Y los que murieron en Cristo resucitarán primero. And those who died in Christ will be resurrected first. Ya esto pasó una vez cuando Jesús murió. En el momento en que él murió, dice la Biblia que algunas tumbas se abrieron y algunos resucitaron. When Jesus died, it says that some tombs were open and people were resurrected. Ahora, dice, versículo 17, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Verse 17 says, after that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever. Entonces, ¿qué resumamos esto? ¿Qué es lo que va a suceder? So to summarize, what is going to happen? Que en algún momento el Señor va a venir. That in some point, the Lord's going to come. Eso es un hecho, Él va a venir. That's a fact. He's going to come. Y los que hayan muerto en Cristo, no todos los que hayan muerto, los que hayan muerto en Cristo. And those who have died, not just those who have died, but the ones who have died in Christ. No importa si murieron de cáncer o se los comió un tiburón. It doesn't matter if they died of cancer or if a shark ate them. No importa si se murió en un accidente de tránsito o se quemaron en una casa. It doesn't matter if they were killed in a car wreck or if they were burned in a house. Y no hay cenizas, solo cenizas quedaron. And maybe there was just ashes left over. Dios los va a resucitar con un cuerpo glorificado como el que él tuvo. God is going to resurrect them with a glorified body. Por eso el centro del mensaje del Pablo aquí es la esperanza de la resurrección. So the central message here of Paul's is the hope of resurrection. Y por la revelación que él tuvo, and by the revelation that he had, aparentemente él sabe que el orden será que va a haber un anuncio. And apparently from the revelation, he knows that there will be an announcement. Los muertos en Cristo resucitarán primero y se irán. The dead in Christ will rise first and they will go. Y después los que estemos vivos, si es que estamos vivos, Pablo pensaba que posiblemente él podía estar vivo. And those of us who are alive, Paul thought that even he would be alive. Those of us who are alive, seremos también arrebatados y nos encontraremos con Cristo en las nubes. We will be caught up and we will meet them in the clouds. Ahora, hasta ahí lo vamos a dejar. We're going to leave it at that. Porque entramos entonces al gran problema de ¿cuándo pasa? ¿Cuándo va a pasar? Because then we get into the whole thing of, well, when will that happen? Y ya va a pasar, pastor, porque ya hay guerra en Israel otra vez. And now it's going to happen, pastor, because there's war in Israel again. Mis amados hermanos, ¿cuántas guerras han habido en Israel?
But guys, how many wars have there been in Israel? Y Pablo, desde los tiempos de Pablo, le está esperando eso. And from Paul's time, they've been waiting for this. Entonces, una vez que Pablo aclara esto de la esperanza de la resurrección, So once Paul declares this of once he clarifies this of the hope of vea lo Christ, que dice en el capítulo 5. look at what he says in chapter 5. Dice, ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Chapter 5. Now, brothers, about times and dates, we do not need to write to you, for you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. Recuerda, Jesús lo dijo como ladrón en la noche. Remember, Jesus said it like a thief in the night. Cuando la gente esté diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción. Como llegan los dolores de parto a la mujer embarazada, de ninguna manera podrán escapar. While people are saying peace and safety, destruction will come on them suddenly and as labor pains on a pregnant woman, and they will not escape. Entonces, no debemos perder el sueño tratando de entender o de buscar o de saber cuándo va a ser, porque nadie lo sabe. So we shouldn't lose sleep and spend hours trying to figure out how or when it will be, because nobody knows. Y hay mucha gente que en vez de preocuparse por ser buenos cristianos, viven hablando de los tiempos finales y de que ahora la guerra con Israel y que el anticristo y en vez de seguir el consejo de Pablo. And because there's a lot of people who spend their time, instead of trying to figure out how to live according to Christ, they talk about the war in Israel and the end times and the Antichrist and all of that. Y vean el consejo de Pablo. No sabemos las fechas porque Jesús mismo dijo que iba a ser inesperado. And look at Paul's advice. We don't know the days and the times because just as Jesus said, it will be like a thief in the night. Ahora vean el 4 lo que dice. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Por lo tanto, no debemos dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de la salvación. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Verse 4, but you brothers are not in darkness, so that this day should surprise you like a thief. You are all sons of the light and sons of the day. We do not belong to the night or to the darkness. So then let us not be like others who are asleep, but let us be alert and self-controlled. For those who sleep at night, and those who get drunk at night. But since we belong to the day, let us be self-controlled, putting on faith and love as a breastplate, and the hope of salvation as a helmet. For God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. He died for us so that whether we are awake or asleep, we may live together with him. Therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. Entonces, vean qué importante lo que Pablo dice. Señores, ustedes no tienen que preocuparse. Ustedes son hijos de la luz y ustedes no tienen que preocuparse que el Señor venga como ladrón y los encuentre desprevenidos. So Paul is saying, you are children of the light and you don't have to worry about being surprised as a thief in the night. Sino que ustedes manténganse velando, manténganse en sano juicio. But keep yourselves in good judgment. Y de ahí en adelante, todo el capítulo 5 lo que hace es dar recomendaciones. And in the rest of chapter 5, he gives recommendations de cómo debemos vivir. Of how we should live. Dice que hay que trabajar. It says that we should work. Hay que honrar a aquellos que nos están edificando en la fe. We should honor those who are edifying us in the faith. Dicen que hay que corregir a los que son perezosos y ponerlos a trabajar. We should correct those who are lazy and put them to work. No hay que pagar mal por mal. You don't have to repay evil for evil. En el 16 dice, estén siempre alegres,
oren sin cesar. In 16 it says, be joyful always, pray continually. Den gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Dice, no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sometan toda prueba y aférrense a lo bueno y eviten toda clase de maldad. Do not put out the Spirit's fire. Do not treat prophecies with contempt. Test everything. Hold on to what is good. Por cierto, no es que el espíritu se apaga, ¿verdad? By the way, it's not that the Spirit it can be put out. Ajá, porque es como un fuego y se apaga. No, no es eso. Sino que la acción del Espíritu Santo no debemos restringirla. Eso es lo que está queriendo decir. It's not. You can't just turn it off like a fire, but it's just saying that we shouldn't resist him. De que no debemos apagar la acción purificadora o detener la acción purificadora del Espíritu en nuestras vidas. We shouldn't put out the Spirit's work in our lives. Y dice el 23 que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él que los llama es fiel y así lo hará. May God himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Vean cómo el Pablo confirma que el Dios de paz nos santifica en todo nuestro ser. See how Paul confirms that the Spirit, el Dios de paz, the God of peace sanctifies us through and through. Y usa esa descripción que a veces es mal usada de espíritu, alma y cuerpo. And he uses that phrase that sometimes that is misinterpreted, spirit, soul, and body. No es que está explicando que tenemos tres partes, está diciendo que somos una sola unidad que tiene esas dimensiones. He's not saying that we have those three parts, but we are one unit that has those three parts. Ahora, meses después, Pablo siente la necesidad de mandarle otra carta a los tesalonicenses. Well, then months later, Paul feels the need to send another letter to the Thessalonians. Como en la primera carta, al principio habla de su fe y de cómo ellos han superado el sufrimiento. Just as the first letter, he begins by talking about their faith and how they have overcome. Pero vean lo que hace en el capítulo número 2. But look what happens in chapter 2. Parece que todavía hubo cosas que no quedaron claras, entonces vuelve a confirmar otra vez. It appears there were some things that were not clear, so then he goes back and clarifies them. Dice, ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, versículo 2, capítulo 2, versículo 1. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan, ya llegó el día del Señor. For chapter 2, verse 1. Concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered to him, we ask you, brothers, not to become easily unsettled or alarmed by some prophecy, report, or letter supposed to have come from us, saying that the day of the Lord had already come. Es lo que dice, ustedes, hermanos, tengan cuidado porque anda un montón de gente diciendo que ya es el día del Señor. He says, be careful, guys, because there are people who are coming around saying that it's already come. Y yo no sé, pero suena un poquito como a lo que estaba pasando en las últimas semanas, ¿verdad? It kind of sounds like what's been happening in the last couple of weeks, right? Tarda de haber algo con Israel y ya viene el Señor, ya el Señor, o sea. All it takes is to see something about Israel and suddenly, oh, the Lord's coming back, the Lord's coming back. Y no estoy diciendo que Israel no tiene un papel importante en la historia o para Dios. I'm not saying that Israel doesn't have an important part to play in the story of God. Pero dejemos de estar detrás de la gente que quiere hablarnos de los tiempos finales. But let's not be behind the people who continuously want to talk to us about the end times. ¿Por qué? Porque el tiempo final le puede llegar a usted y a mí hoy en la noche. Yo me puedo estar comiendo un maní y se me queda pegado y hasta ahí llegué ya. Bueno, un maní está difícil, pero
because at any moment God's timing for us could be up tonight. I mean, I could be sitting here and choke on a peanut, but Sigue leyendo, dice, versículo 3, no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el que está destinado a la destrucción. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. verse 3, don't let anyone deceive you in any way, for that day will not come until the rebellion occurs and the man of lawlessness is revealed, the man doomed to destruction. He will oppose and exalt himself over everything that is called God or is worshipped, so that he sets himself up in God's temple, proclaiming himself to be God. ¿No recuerdan que ya hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a ese hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en la maldad. Don't you remember that when I was with you, I used to tell you these things? And now you know what is holding him back so that he may be revealed at the proper time. For the secret power of lawlessness is already at work, but the one who now holds it back will continue to do so until he is taken out of the way. And then the lawless one will be revealed, whom the Lord Jesus will overthrow with the breath of his mouth and destroy by the splendor of his coming. The coming of the lawless one will be in accordance with the work of Satan displayed in all kinds of counterfeit miracles, signs, and wonders, and every sort of evil that deceives those who are perishing. They perish because they refuse to love the truth and so be saved. For this reason, God sends them a powerful delusion so that they will believe the lie, and so that all will be condemned who have not believed the truth, but have delighted in wickedness. Entonces, aquí, y no nos vamos a meter en eso ahora, porque entonces es, pastor, pero entonces está hablando de quién está hablando de ahí, del hombre de maldad que va a venir y se va a hacer pasar por Dios. So then I'm not going to get into this because then we can be like, well, who is that talking about? The one who is being sent by God. De ese que llaman normalmente el anticristo. Normally they call it the Antichrist. ¿Y a qué se refiere que él todavía no se puede manifestar porque hay algo que lo detiene? And what does it mean that he can't be manifested because something is holding him back? Es eso que lo detiene la iglesia, que todavía está presente y hasta cuando sea la iglesia arrebatada se va a manifestar. Is what is holding him back at the church, and then when the church is taken up, then he can be released. ¿Qué significará todo eso, pastor? What does all of that mean, Pastor? Bueno, posiblemente eso requiera un estudio más largo que no tenemos tiempo para hacer hoy. That would probably require a much longer study that we don't have the time for today. Pero lo que quiero es que otra vez veamos el texto en lo que Pablo está tratando de decir. Él no está tratando de describir con detalles quién es el anticristo y cómo va a aparecer y en cuál templo y a qué hora y a qué día. But I want to point out to you that Paul is not trying to describe the Antichrist and in what temple he's going to appear and all the details of who it's going to be and where he's going to appear. O sea, lo que Pablo está queriendo es presentar la esperanza que tenemos aquellos que hemos creído en el Señor. What Paul is trying to do is point out our hope, the ones who are in Christ. Y que sepamos que aquellos que se rehúsan a creer la verdad, a venir a la luz de Cristo. And that we know that the ones who refuse the life in Christ. Van a ser engañados y van a ser condenados y enjuiciados. They will be condemned and judged. Esto está claro. That's clear. Por eso, entonces, Pablo
en la segunda carta a los tesalonicenses, That's why Paul in the letter to the second letter to the vea Thessalonians, cómo continúa en el versículo 13. Dice, nosotros en cambio siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados, por el Señor Dios que los escogió como los primeros frutos para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Para esto Dios los llamó por nuestro evangelio a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. verse 13, but we ought to always thank God for you, brothers loved by the Lord, because from the beginning God chose you to be saved by the sanctifying work of the Spirit and through belief in truth. Así que hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. He called you to this through our gospel that you might share in the glory of our Lord Jesus Christ. So then, brothers, stand firm and hold to the teachings we passed on to you, whether by word of my mouth or by letter. Y después, si leemos el capítulo final, que es el capítulo 3, And then later, if we read chapter 3, which is the last chapter, nos vamos a dar cuenta de que otra vez, como que de forma similar a como lo hizo en Primera de Tesalonicenses, we'll see that in the same way as he did in First Thessalonians, Pablo lo que hace es que empieza a describir cómo debemos vivir mientras todo eso sucede. he reiterates how we should live while all of this happens. O sea que el énfasis de las dos cartas So the emphasis of both letters es aclarar un poco y quitar la confusión que había en relación a la venida del Señor, was to clarify and to bring more light to the confusion that they had about the coming of the Lord. pero enfatizar que lo mejor para estar, lo mejor que podemos hacer es estar listos para la venida del Señor y no estar preocupándonos de cuándo va a ser, que cómo va a ser, que quién va a ser el anticristo y todo eso. But the important thing is that we should be ready for the day of the Lord and not worried about who is the Antichrist and when is he coming and what are the dates and what is going to happen. Porque créame que yo conozco gente, porque lo conozco, Because believe me that I know que people viven metidos en esta vaina de los tiempos finales, de quién es el anticristo y la marca de la bestia y todo eso. who live just buried in all those details of the Antichrist and the mark of the beast and the end times. Que fallan con todo el estándar de moralidad y de trabajo y de acción que Pablo mismo establece en estas mismas cartas. But they fail in all the marks of the morality and of work and of the advice that Paul gives in these letters. Así que así nos quedamos. Eso fueron Primera y Segunda de Tesalonicenses. So that's where we are leaving off in First and Second Thessalonians. Así que nos vemos la próxima semana. Gracias. So we'll see you next week.